estamos grabando. Ya, les comparto entonces pantalla para que podamos ver lo que nos faltaba del capítulo anterior. Ya, la semana pasada empezamos con el tema de derivadas, ¿cierto? Y lo último que vimos fue calcular las derivadas de orden superior. Hicimos la relación, ¿cierto?, entre la posición, velocidad y aceleración en cuanto a las segundas derivadas. Vimos las distintas notaciones que tienen las derivadas de orden superior y algunos ejemplos, ¿ya? ¿Cierto? De forma implícita. Y ahora vamos a trabajar las funciones cuando están escritas de formas paramétricas. ¿Ya? Se hace un pequeño repaso en cuanto a qué es una ecuación paramétrica y vamos a ver el tema de las derivadas. ¿Ya? Las ecuaciones paramétricas o las funciones paramétricas son, como dice su nombre, que están dependiendo de un parámetro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una ecuación paramétrica de dos variables va a indicar una posición x, y, pero el x y el y van a depender de una tercera variable. ¿Ya? Y esa tercera variable, por lo general, se le agrega una letra t, porque por lo general esta tercera variable va a ser el tiempo. ¿Ya? Entonces, gráficamente, lo que nosotros podríamos tener es un x que dependa del tiempo, que sea una función del tiempo, y el y que sea una función del tiempo. ¿Ya? Donde el t va a estar en algún intervalo. ¿Ya? Un intervalo cerrado a, b. ¿Ya? Entonces, podríamos ver aquí, después aparecen algunos ejemplos gráficos, ¿ya? Pero todos los puntos de esta curva van a ser de la forma f de t, g de t, ¿ya? ¿Cierto? El x y el y se reemplazan por las funciones paramétricas, ¿ya? Y va a tener algunos puntos, va a tener un punto inicial y un punto final, dependiendo del intervalo, ¿cierto? Se reemplaza el t igual a primero y se termina con el t igual b, ¿ya? Entonces, si lo vemos con un GeoGebra, un segundo aquí para ver el GeoGebra, vamos a ver algunos ejemplos clásicos de funciones escritas en forma paramétrica. Por ejemplo, tenemos aquí la ecuación de la circunferencia, ¿ya? Esta de aquí es una ecuación de una circunferencia centrada en el origen y radio r, ¿ya? Donde el x es r variando entre se ve lo que vamos a tener aquí. A ver, déjenme silenciarlo porque es como harto boche. Por lo general, Profe, ¿está silenciado? sí. Oh, lo siento, chiquillos. Estuve mucho rato sin decir nada. Ya, pero ahora sí. Para poder escribir una función paramétrica en el GeoGebra, vamos a primero tener que crear un deslizador. ¿Ya? Un deslizador. En este caso, como tenemos la función de la circunferencia, que ya nos dan cuáles son los parámetros. ¿Ya? Entonces tenemos que, primero, el x es r coseno t. Entonces vamos a escribir, vamos a poner un valor, por ejemplo, un valor a, que nos va a representar el x, ¿ya? Y este va a ser r por coseno de t. Me va a pedir entonces también crear un deslizador para r. ¿Ya? Lo vamos a dejar ahí. ¿Ya? Y vamos a poner un valor b, que sea r por el seno de t.
¿ya? Y ahora gráficamente no tenemos nada, pero ahora yo voy a graficar todos los puntos A, B, ¿ya? Y este punto es el que se va a ir moviendo, este punto es el que se va a ir moviendo a medida que yo avance con el T, ¿ya? Por eso entonces, por lo general, el parámetro extra se asigna con una T, con un T de tiempo, ¿ya? Y para ver la figura que va a formar, vamos a dejar un rastro, ¿ya? Entonces, fíjense ahora qué pasa cuando el T va avanzando. Ya sabemos que va a ser una circunferencia, pero veámoslo. Entonces va a ir avanzando el T y mi punto se va moviendo, ¿cierto? Respecto del tiempo. Y el T se va moviendo hasta llegar a 2pi. Entonces, claro, esto de aquí es una circunferencia centrada en el origen de radio R, radio 1, ¿ya? Ahora, eh, si, si, si muevo aquí la pantalla, se va a borrar el rastro, pero por ejemplo, si el R vale 2 y hago este mismo proceso, me va a quedar una circunferencia, ahora centrada en el origen de radio 2, ¿ya? Entonces, de esa forma yo puedo graficar funciones paramétricas, ¿ya? ¿Y cuál era mi parámetro? Lo voy a escribir aquí. Voy a escribir aquí. Begin cases. Bueno, aquí en GeoGebra igual puedo escribir con látex, ¿ya? Por ejemplo, aquí begin case, en cases. ¿Ya? Y lo que voy a escribir entonces es que el X, en este caso, era R por coseno T, y el Y era R por seno de T. Seno de T. ¿Ya? Con el T moviéndose entre 0 y 2pi. 2pi. ¿Ya? Era cerrado, ¿cierto? Entonces tiene que ser igual o menor. Ya, ahí está. ¿Ya? Entonces, lo que está graficado aquí, lo que está graficado aquí, con todos los elementos que están acá, es esta ecuación paramétrica que está acá. ¿Ya? R por coseno T, R por seno T. ¿Ya? ¿Y cómo lo hice? Escribí un número A que me escribe la primera ecuación, un B que me escribe la segunda ecuación, y el punto A es el punto A, B, ya que se va moviendo dependiendo del tiempo. Entonces aquí nosotros podemos escribir todas las ecuaciones paramétricas que me aparecen acá. Por ejemplo, si los radios son distintos, me va a generar una elipse. ¿Ya? Por ejemplo, aquí el número A podría decir que es 3 coseno T. Esperemos que se despegue un poquito. Y que el B sea 2 seno T. ¿Ya? Entonces ahora lo que estoy graficando es la ecuación paramétrica 3 coseno T y 2 seno T. Entonces veamos que esto nos va a generar una elipse. ¿Ya? A medida que el elipse, ¿ya? Vamos moviendo de tiempo, así que muy bien. Esas son las ecuaciones paramétricas, ¿ya? Donde el X y el Y van a tener distintas funciones. El X y el Y van a tener funciones distintas respecto a otra variable. Y esa variable es el tiempo. ¿Ya? Esa variable es el tiempo. Ya. Sigamos. Ahora graficamos ya la circunferencia y graficamos la elipse. También existen otras formas de describir paramétricamente. Ya, por ejemplo, aquí tenemos el cicloide. Y el cicloide tiene esta ecuación paramétrica. ¿Ya? En este caso el T
funciona como ángulo y funciona como un desplazamiento horizontal. Entonces fíjate que el cicloide es el rastro que va dejando un punto que va avanzando por la circunferencia, ¿cierto? A medida que va avanzando la circunferencia, este punto va a ir rotando y va generando esta curva que se llama cicloide, ¿ya? Y aquí está escrita de forma paramétrica. De forma paramétrica. ¿Ya? Muy bien. Entonces, a lo que a nosotros nos va a interesar es encontrar la derivada de y con respecto a x cuando la función está definida paramétricamente. ¿Ya? Entonces, vamos a partir con algunas definiciones. Tenemos que la ecuación paramétrica está escrita de esta forma: el x y el y con su respectiva función, el t en algún intervalo, y vamos a asumir que la derivada de x con respecto al tiempo es distinta de cero. Es decir, que el x siempre se está moviendo, nunca su velocidad es cero. Recordamos que la derivada con respecto al tiempo es la velocidad. Entonces, por regla de la cadena, vamos a tener lo siguiente: la derivada de y con respecto a x va a ser la derivada de y con respecto a t por la derivada de t con respecto a x. ¿Ya? Entonces, arreglando un poco aquí el tema, vamos a tener que la derivada de y con respecto a x es la derivada de la función de y con respecto al tiempo dividido en la derivada de la función de x con respecto al tiempo. ¿Ya? La derivada de g dividida en la derivada de f. ¿Ya? Esto es que si es que está escrito de forma paramétrica. ¿Ya? Y como primer ejemplo tenemos la derivada del cicloide. ¿Ya? La derivada de la cicloide. Entonces sería la derivada de y, que en este caso es la queda constante, te queda la derivada de menos coseno por a, que sería a por seno de t. Está la derivada de y. Y tendría aquí la derivada del x. La constante queda afuera, la derivada de t es 1, la derivada de seno coseno. Entonces te queda 1 menos coseno. ¿Ya? Ahí está entonces la derivada de y con respecto a x de la cicloide. ¿Ya? Entonces, fíjate que lo que está haciendo la derivada es el cambio de y con respecto a x. Y eso también lo puedo escribir de forma paramétrica. ¿Ya? Y así uno puede hacer varios ejemplos. Varios ejemplos. Aquí tenemos otro ejemplo de una función paramétrica. Por ejemplo, el y está escrito t a la t y el x está escrito raíz de logaritmo natural de t más 1. Y aquí lo que hace es tratar de encontrar la función de y respecto al x. Entonces aquí va a despejar el t, para poder encontrar una derivada en función del x. Entonces aquí el y lo escribe de otra forma para poder encontrar la derivada más fácil, ¿cierto? Resolviéndolo con las derivadas logarítmicas, y deriva respecto a t. Y te queda t a la t por logaritmo natural de t más 1. ¿Ya? Esto lo podríamos haber hecho con las derivadas logarítmicas y llegamos al mismo resultado. Y si te fijas acá, lo puede escribir todo en función de y de x. También se puede hacer así. Esto aquí está hecha de forma logarítmica. Y finalmente tiene que encontrar la derivada de x con respecto a t. Porque aquí calculó la derivada de y con respecto al t, aquí tenemos que calcular la derivada de x con respecto a t. Y es el mismo proceso. ¿Ya? Tratando siempre de dejar todo en función de y de x. Todo en función de y de x. ¿Ya? Por lo tanto, la derivada de y con respecto a x es la división, ¿cierto? Entre este primer resultado y el segundo resultado, y te queda todo en función de y de x. Ya. Sé que esto puede ser completamente nuevo, el trabajar con funciones paramétricas, ¿ya? Pero vamos a ejercitarlo solamente con curvas simples, ¿ya? Si tú tratas de graficar esta curva, es un tema bastante raro, ¿ya? Así que solamente vamos a trabajar con curvas que tengan sentido. Por ejemplo, con la cicloide, la
irse la serie con elementos que tengan sentido. ¿Ya? ¿Ya? Cierto ejercicio con respecto a las ecuaciones paramétricas. Ya, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. Por ejemplo, vamos a ya, vamos a encontrar esa derivada. R coseno t y el I es R0t. Voy a dejar de compartir para que se pueda ver bien aquí en la pizarra. Ya. Dejar de compartir para que se vea aquí en la pizarra. Ya. El t entonces se mueve, el t se mueve entre 0 y 2 pi. ¿Ya? Los ejemplos que aparecen en el libro lo hacen sonar más complicado de lo que en realidad es. ¿Ya? A mí me van a pedir calcular el DI con respecto al DX. ¿Ya? Pero el DI no está escrito en función del DX. Entonces tengo que derivar paramétricamente primero. ¿Y a qué nos vamos a referir con derivar paramétricamente? Con encontrar la derivada respecto a la variable que tiene y derivar el X respecto a la variable que tiene. ¿Ya? Va a ser simplemente eso. ¿Ya? Entonces la derivada de I con respecto a T es derivar esta expresión que está acá. El R pasaría a ser una constante y el seno, la derivada del seno es coseno. Coseno de T. ¿Ya? Y la derivada de X respecto al tiempo, el R es constante y la derivada del coseno es menos seno. ¿Ya? Por lo tanto, el R con el R se me cancela y me queda coseno de T dividido en seno de T. Negativo. ¿Ya? Recordando, ¿cierto?, que el menos puede estar arriba, abajo, da lo mismo. ¿Ya? Entonces, si se fijan, no es tan complicado como lo hace parecer el libro. ¿Ya? Es tomar la derivada que me piden, de y respecto a dx, pero el de y no está en función de x, está en función de t. Entonces puedo sacar ambas derivadas con respecto a la variable que tienen, que es el t. ¿Ya? Y ahí calculamos las derivadas correspondientes. Ya. Hagámonos con valores numéricos. A ver, tomemos algunos de los ejercicios que tiene el libro. A ver, tenemos un ejercicio. Por ejemplo, tenemos la curva e a la elevado a menos t y el i siendo e elevado a 2t. ¿Ya? Nos piden sacar la derivada de i con respecto a x. ¿Ya? Entonces, esta curva podemos imaginarla, ¿cierto?, en el plano cartesiano, ir tomando distintos valores de t para ir dibujando los puntos y ver qué curva va a formar. Ya, por ejemplo, si el t vale 0, esto me va a quedar 1 y 1, entonces mi curva parte aquí en el 1,1. ¿Ya? Y después, a medida que va avanzando el t, voy a poder ir dibujando otros puntos. ¿Ya? En realidad, no sé cómo es la curva, ¿ya? Pero imaginemos que es algo así. Y finalmente uno va a poder graficar la curva que corresponde. ¿Ya? Y esta derivada del cambio raíz con respecto a x es en cuanto a cuánto va a cambiando el i, en cuánto cambia el i a medida que yo voy avanzando en el x. ¿Cuánto va cambiando el i a medida que yo voy avanzando en el x? ¿Ya? Entonces, tenemos el de i de x. Nuevamente, el i no está escrito en función de x, pero sí está escrito en función de t. Entonces voy a poder calcular esa derivada.
d respecto a dt. Y el dx respecto a dt. Y calculamos esas derivadas. La derivada de esta expresión es la misma expresión, ¿cierto? Ya sabemos que la exponencial, la derivada de la exponencial es la misma por la derivada del argumento. La derivada de 2t, en este caso sería 2. Y la derivada de x respecto a t sería e elevado a menos t, la misma expresión, por la derivada del exponente. En este caso es menos 1. ¿Ya? Podría simplificar, ¿cierto? Empezar a trabajar un poco más, pero hasta aquí sería la parte de derivadas. Hasta aquí sería la parte de derivadas. Y después todo el arreglo algebraico que pueda venir después va a depender del ejercicio, ¿cierto? Y qué lo que por la ecuación de la recta. ¿Ya? Vamos a tener esta recta escrita paramétricamente. 1 más t sobre t cubo y 3 sobre 2t cuadrado más 1 sobre 2t. ¿Ya? En el punto 2,2. Y me piden encontrar la ecuación de la recta tangente. Ecuación recta tangente. Ya. Entonces, la ecuación de la recta tangente, yo ya sé aquí que lo que tengo que calcular es el dy de x. Porque esto es lo que me da la pendiente. ¿Ya? Y el punto me lo dan para poder encontrar la ecuación. ¿Cierto? Para encontrar la ecuación de la recta, necesito la pendiente y un punto. Entonces lo que tengo que hacer es calcular la derivada de y de x. Como ninguna está escrita en función, ni el y está en función de x, tenemos que encontrar la derivada respecto al tiempo. Entonces la derivada respecto a t, la derivada respecto a t. Y calculamos las derivadas. La derivada de r con respecto a t tendría 3 medios por la derivada de 1 sobre t cuadrado. Recordamos que este lo podríamos escribir como t elevado a menos 2, ¿cierto? Esto sería 3 medios t elevado a menos 2 y derivar el exponente. El menos 2 sale como exponente y al t le resto 1, me va a quedar menos 3, más un medio, y hago el mismo ejercicio acá. El t que está acá abajo me va a quedar como t a la menos 1 sobre 2. Y el menos 1 sale y el t me queda multiplicado, me queda restado por 1, me va a quedar menos 2. ¿Ya? Y hago lo mismo en el denominador. ¿Ya? Este ejercicio salió un poco largo por las funciones que son. ¿Ya? Entonces, derivo el x respecto al t, me queda la derivada del cociente, y la derivada del cociente es la derivada del primero, me va a quedar 1 por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo, o del denominador, 3t cuadrado. Y todo eso dividido en el denominador al cuadrado. ¿Ya? Me queda una expresión que parece gigante, ¿cierto? Pero me están pidiendo calcular esta derivada en un punto. ¿Y cuál es ese punto? En el punto donde el x y el y valgan 2. Entonces lo que tengo que calcular es qué valor de t hace que el x valga 2 y el y valga 2. Entonces podría resolver la ecuación, ¿cierto? Para saber qué valor de t hace que el x valga 2. O podríamos ir probando. Por ejemplo, si el t vale 1, si el t vale 1 funciona aquí. Y si el t vale 1 aquí,
A también funciona. Entonces el t vale 1. ¿Ya? Entonces la derivada la tengo que calcular en este punto, cuando el t vale 1. Y reemplazamos. Reemplazamos cuando el t vale 1. Entonces aquí se nos van a simplificar harto los cálculos. ¿Cierto? El 2 con el 2 se me cancela. Bueno, todos los t van a valer 1, así que simplemente los podemos tachar para indicar que vale 1. Aquí este va a valer 1, aquí este también va a valer 1. Y tenemos menos 6, me va a quedar más por menos, menos un medio. Todo eso sobre 1 menos 1 más 1, 2 por 3, 6, 1 menos 6. ¿Ya? Y terminamos aquí de calcular el ejercicio. Para sumar estas fracciones tendría menos 6 por 2, 12, más 1 son menos 13 medios. Todo eso dividido en 1 menos 6, menos 5. Aplicando la tacita de café, tendría que esto es 13 décimos. Ya. Después de todo el reemplazo y el arreglo algebraico, llegamos a que la derivada de con respecto a x es 13 décimos. ¿Ya? En el punto 2,2. En el punto 2,2. Y tengo el punto. Y con eso ya puedo encontrar la ecuación de la recta. Y eso queda para ustedes. Eso queda para ustedes. ¿Ya? Pero de esta forma nosotros podemos derivar paramétricamente. ¿Ya? El objetivo, la clave, es esta primera parte. ¿Ya? Todo el resto después es el ejercicio de las derivadas. Pero en cuanto a la ecuación paramétrica y a la derivada, se hace de esta forma. Calculo la derivada de con respecto a x, tengo que hacer el cociente de las divisiones. Las divisiones respecto al parámetro que tiene. Y el parámetro es t. ¿Ya? Eso en cuanto a las derivadas. Ya. Ahora vamos a pasar al tema de las aplicaciones de las derivadas. Vamos a pasar al tema de las aplicaciones. Y la primera aplicación que nosotros vamos a ver son las razones de cambio. Ya vamos a seguir derivando con respecto a esta variable t, que es la variable tiempo. ¿Ya? Y esto lo vamos a entender mejor con un problema. Lo vamos a entender mejor con un problema. Ya. Así que le voy a compartir pantalla. Ya. Tenemos entonces aquí estas razones de cambio. Razones de cambio, razón porque es un cociente, ¿cierto? Razón como una comparación por división, y el cambio nos referimos con respecto al tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo aquí? El objetivo va a ser encontrar la función, una función x, y, y derivarla implícitamente, ¿ya? Porque ahora cualquiera de las funciones que nosotros podemos encontrar, el y y la x, van a depender del tiempo, ¿ya? Por ejemplo aquí, dice, se lanza una piedra a un estanque de aguas tranquilas y se genera una serie de ondas circulares concéntricas. El radio de la primera aumenta a razón de 0,5 cada segundo. ¿A qué velocidad está cambiando el área del círculo que encierra esta onda cuando el radio del círculo es 1 metro? Ya. Entonces lo que tenemos que encontrar nosotros cuando tenemos un ejercicio de este estilo es cuál es la relación entre las variables. ¿Ya? Aquí me están hablando del radio y me están hablando del área. Entonces uno sabe cuál es la relación entre el radio y el área de un círculo, ¿cierto? Entonces, el radio está cambiando en función del tiempo y el área está cambiando en función del tiempo. ¿Ya? ¿Y cuál es la razón entre las dos? La relación entre las dos. La fórmula del área. A es igual a pi r cuadrado. ¿Ya? Entonces,
me están preguntando a qué velocidad está cambiando el área. Entonces lo que me están pidiendo a mí es la derivada respecto al tiempo. ¿Ya? Entonces si nosotros queremos anotar aquí cuáles son lo que me están pidiendo es la derivada del área, ¿cierto? La derivada del área respecto al tiempo. ¿Ya? Eso es lo que me pide. Eso es lo que me están pidiendo. Esto es lo que yo no sé. ¿Ya? Porque me están preguntando por a qué velocidad está cambiando el área. Si me preguntan velocidad, derivada de área con respecto a tiempo. ¿Ya? Y me están diciendo que el radio aumenta a razón de 0,5 centímetros cada segundo. Entonces, ahí me están dando otra información, que el radio está cambiando, es decir, la velocidad del radio es, o aquí a falta de motricidad fina, es de 0,5 centímetros cada segundo. ¿Cierto? El radio se mide en centímetros y el tiempo se está midiendo en segundos. ¿Ya? Entonces, se deriva implícitamente la ecuación que nosotros encontramos, que en este caso era la fórmula del área del círculo. ¿Ya? Entonces, avanzando y derivando implícitamente respecto al tiempo, tenemos la derivada del área respecto al tiempo, que es lo que nos están pidiendo, y la derivada de pi r cuadrado, el pi es constante, la derivada de r cuadrado sería 2r por la derivada de r, ya que está aquí, la derivada de r respecto al tiempo. Entonces sabemos que el de r de t, que es en un radio específico. Valga 100 centímetros. Porque el área varía a una velocidad de 100 pi centímetros cuadrados cada segundo. ¿Ya? Parece que quedó un poco pegada aquí la pantalla, pero la explicación está. ¿Ya? Muy bien. Entonces, aquí podemos encontrar otro ejercicio que dice, se suelta un pequeño globo en un punto a 150 metros alejado de un observador. ¿Ya? Aquí está el observador, aquí está la persona que suelta el globito. Ya, si el globo se eleva en línea recta a una velocidad de 8 metros por segundo, aquí ya tenemos la derivada respecto al tiempo, ¿cierto? Ahí, el globo se eleva a 8 metros por segundo. ¿Qué tan rápido está aumentando la distancia del observador al globo? La distancia del observador al globo cuando éste se encuentra a 50 metros. Cuando el globo está a 50 metros. ¿Ya? Entonces, como aquí dice, lo primero que hay que hacer es leer cuidadosamente el problema y hay que hacer un bosquejo, ¿ya? Todos estos problemas que tengan que ver con razones de cambio, lo más probable es que podamos dibujarlo, ¿ya? Entonces, hay un triángulo rectángulo, tiene un cateto fijo que mide 150 y el otro cateto es el que va aumentando, ¿ya? Entonces, fíjate que a medida que este cateto aumenta, la hipotenusa también aumenta, ¿ya? Entonces, ya sabemos que el globo me están pidiendo a qué velocidad está aumentando esta distancia cuando el globo está a 50 metros. Entonces tenemos la altura y tenemos esta variable z que se dispuso aquí en el problema. Entonces el h y el z están cambiando están cambiando. H respecto al tiempo sería a qué velocidad está subiendo el globo, ¿ya? Y la derivada de z con respecto al tiempo sería la velocidad a la que el globo se está alejando del observador. ¿Ya? Nos dice el problema que el globo está subiendo a razón de 8 metros por segundo. Entonces la derivada de h respecto al tiempo es 8. ¿Ya? Y como vemos, es un triángulo rectángulo.
Entonces tenemos la relación del teorema de Pitágoras, ¿cierto? Esa es la formulita que nosotros tenemos. Por lo tanto, tenemos que derivar respecto al tiempo. Y al derivar con respecto al tiempo, tienes la derivada de z cuadrado, sería 2z por la derivada de z. Y eso igual a 2h por la derivada de h. Y el 150 me queda 0 porque es una constante. ¿Ya? Entonces despejamos la variable que me estaban pidiendo, y la variable que me pedían era de z de t, ¿cierto? La velocidad a la que se está alejando el globo. Despejando de z de t, te da esta expresión que está acá. ¿Ya? Entonces tú tienes que rellenar ahora con los datos que te piden. El de h de t te lo daban, que era 8. El h te decía que valía 50, ¿cierto? El h te decían que valía 50. Y el z que te queda aquí lo puedes calcular con la relación que ya tenías, ¿cierto? Reemplazando aquí el h por 50 te da que el z vale 50 raíz de 10. Por lo tanto, tú reemplazas nomás con los valores que te dan. Ya. ¿Se va entendiendo, chiquillos, o no? Los problemas de razón de cambio, todos los ejercicios van a ser distintos. Todos son completamente distintos. Ayer igual en la sesión de los días miércoles hice un primer ejemplo de problemas de razón de cambio. ¿Ya? Pero todos los problemas bien bosquejados no deberíamos tener ningún problema en realizar. ¿Ya? Por ejemplo, aquí hay otro más. Fíjate que la relación que se hace ahora es con tales. Es con tales. ¿Ya? Pero eso es. Por ejemplo, podríamos hacer el 3. Dice, en t igual 0 comienza a inyectarse aire dentro de un cubo de material elástico. La diagonal del cubo comienza a crecer a una velocidad constante de 5 centímetros por minuto. Determinar el volumen del cubo en el momento en que este está aumentando a una velocidad de 100 centímetros cúbicos por minuto. Ya. Entonces, tenemos la información. Entonces tenemos que dibujar el cubo. Tenemos que dibujar el cubo para tener una idea de cómo es el sistema que estamos haciendo. Tenemos que asumir que el cubo siempre tiene su forma, ¿ya? Pero va creciendo. Va creciendo. Me dicen acerca de la diagonal del cubo. Voy a dejar de compartir de inmediato. Voy a dibujar todos los materiales del problema. Ya, voy a dejar de compartir para que lo podamos ver aquí en la pizarrita. Ya, dice que tenemos la diagonal del cubo. Tenemos la diagonal del cubo. A ver si así. Y tenemos un cubo de arista A, ¿cierto? El cubo tiene arista A en todos sus lados. Entonces me dice que la diagonal está aumentando a razón de 5 centímetros por segundo. Entonces lo que me está diciendo ahí es que la derivada de la diagonal es 5 centímetros por segundo. ¿Ya? Vamos a utilizar otra letra para que no nos quede un DD ahí. Podemos ponerle una I. ¿Ya? La I nos va a representar la diagonal. ¿Ya? Y me están preguntando el volumen del cubo. La pregunta es el volumen. Ahora me están dando la velocidad a la que está aumentando el volumen. Entonces a mí me dan ya que la derivada del volumen es 100 centímetros cúbicos por minuto. Era por minuto, no por segundo. Ya. Entonces, con toda la información que yo tengo acá, tengo que encontrar las relaciones que tengo. Por ejemplo, el volumen del cubo es A al cubo, ¿cierto?
pero si yo derivo aquí con respecto al tiempo, el A yo diagonal del cubo, la diagonal de un cubo es A raíz de 3. Entonces, claro, ahora ya puedo escribir esto en función del I. Y el volumen sería, reemplazando el A, despejando el A, tendría I sobre raíz de 3. Entonces aquí tendría I al cubo sobre raíz de 3 al cubo. Ah, ya ahora sí tengo la relación entre el volumen y el I. Y ahora sí puedo saber cuánto vale, ¿cierto? Derivamos ahora con respecto al tiempo, paramétricamente, y tendría que la derivada del volumen con respecto al tiempo es la derivada de este elemento que está aquí. Entonces la constante me queda fuera por la derivada del I cubo. Y la derivada del I cubo es 3I cuadrado por la derivada de I respecto al tiempo. ¿Ya? Entonces ahora lo que bastaría sería reemplazar los valores que tengo, que sería la velocidad a la que está aumentando el cubo, la velocidad a la que está aumentando la diagonal, y eso me va a dar cuánto vale la diagonal. Y ahí me estaban preguntando por el volumen. Entonces, una vez que ya calcule cuánto vale el I, lo reemplazo aquí y me gané ninguna idea de cómo hacerlo. Escribimos los datos que teníamos, las relaciones que teníamos, nos faltaba una relación más, que en este caso era la diagonal del cubo, y empezamos a derivar, ¿cierto? Utilizando los valores que teníamos. Y finalmente falta el último paso, ¿cierto? Que es reemplazar los valores que nos piden y volver atrás para saber la pregunta inicial. Ya. ¿Alguna duda, chiquillos, con esta parte? ¿Con los problemas de razón de cambio? En la guía va a entrar igual hartos problemas de este estilo para que los puedan ir revisando. Ya. ¿Alguna duda? Si no, para pasar al siguiente tema. Ya. Muy bien, entonces. Vamos al siguiente tema. Bien. Una de las grandes aplicaciones que nosotros podemos encontrar de las derivadas es en la aproximación. ¿Ya? Hay diferentes formas de aproximar que se han desarrollado a lo largo del tiempo, y las derivadas es una gran forma de aproximar. ¿Ya? Por ejemplo, gráficamente lo podemos entender mejor, pero veámoslo aquí. Consideremos una ecuación y igual a f de x, una curva, ¿cierto? Donde f va a poder ser derivable y un punto cualquiera de la gráfica. ¿Ya? Entonces, la derivada de ese punto, ya sabemos cómo se calcula, ¿cierto? El límite cuando un desplazamiento se acerca a cero de esta razón, ¿cierto? La función evaluada en el punto más ese desplazamiento menos la función evaluada en el punto dividido en el desplazamiento. Entonces, cuando este desplazamiento es pequeño, el cociente es aproximadamente la derivada. ¿Ya? Y para aquí hacemos eso para podernos nosotros quitar este elemento del límite. ¿Ya? Porque ya sabemos que si el desplazamiento es muy pequeño, este límite va a ser aproximadamente igual a la derivada. ¿Ya? Entonces, ¿para qué nos va a servir esto? Para poder encontrar aproximaciones. ¿Ya? Entonces, fíjate aquí cuál es la gran diferencia. ¿Ya? El DI va a ser esta diferencia de la recta tangente. ¿Ya?
es la diferencia en la derivada, ¿ya? Que es lo que nosotros ya sabemos. Y este delta I, este triángulo I, el incremento de I, es el incremento real de la curva. Entonces fíjate que a medida que este desplazamiento va siendo cada vez más pequeño, va siendo cada vez más pequeño, el de I va a ser muy parecido a este delta I. Y eso es lo que nosotros vamos a utilizar para la aproximación. ¿Ya? Entonces fíjate acá cómo está escrito. La diferencia entre la función evaluada en el punto más el desplazamiento menos la función evaluada en el punto se le llama delta I, ¿ya? A esta diferencia. Y es el cambio real. Y el DI es esta aproximación en la derivada, ¿ya? La derivada evaluada en el punto por este pequeño desplazamiento, ¿ya? Y esto es una muy buena aproximación, ¿ya? A ver si parte el tiro con un ejemplo, no parte con la definición, ¿ya? Entonces fíjate que la fórmula que se está trabajando, la fórmula de derivado, ahora el DI no está partido por DX, sino que pasa al otro lado multiplicando, ¿ya? Así que la fórmula no es tan complicada, ¿ya? Por ejemplo, aquí, si el I es esta curva, nos piden encontrar ambos, la diferencia real y la diferencia aproximada para un delta X arbitrario, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, tenemos que el incremento de I es la función evaluada en el punto más el desplazamiento menos la función evaluada en el punto. Y se calcula reemplazando en la función. Y entonces aquí te queda todo el desarrollo, ¿cierto? Aquí está evaluada en X más el desplazamiento de la función evaluada al cuadrado, más 4 evaluado menos 5. La función evaluada. Entonces fíjate qué es lo que está pasando aquí. En el caso de la derivada va con reemplazar. Basta basta con derivada. ¿Cierto? Aquí la cual. ¿Ya? Pero como dijimos, ahora como estamos calculando solamente la diferencia de la derivada, el de x me queda multiplicando al otro lado. ¿Ya? Entonces tenemos que la diferencia real es esta expresión de aquí, 6x por el desplazamiento de x más 3 desplazamiento de x cuadrado más 4 desplazamiento de x, y la diferencia de la derivada es solo 6x más 4 por esta diferencia de x. ¿Ya? Esto va a tener más sentido claramente cuando veamos un ejemplo real, ¿ya? Por el momento pareciera no tener mucho sentido, pero vamos a ver de inmediato que sí. Aquí están las fórmulas de diferenciación, que son las mismas fórmulas de derivada, ya la derivada de una potencia, la derivada de una constante que multiplica una función, la derivada de la suma, la derivada de la multiplicación, aquí está la regla, ¿cierto? La derivada de la división, etcétera, ¿ya? Etcétera, etcétera, etcétera. Solo que ahora, como estamos hablando de diferenciación, el de x queda multiplicando al otro lado, queda multiplicando la expresión. Ya no me queda como una razón, sino que ahora me queda como una multiplicación. ¿Ya? Entonces, el único cuidado que hay que tener es que cuando me pidan calcular solo el DI, solo la diferencia de la derivada, el de x me queda multiplicando al otro lado. No me queda como una razón. ¿Ya? Así entonces nosotros vamos a poder aproximar. ¿Ya? Entonces vamos a utilizar el diferencial para aproximar el incremento o un error. Ya siempre lo podemos utilizar como para calcular un error. Por ejemplo, usando diferencial, estimar el incremento del volumen de un cubo cuando sus lados cambian de 10 centímetros a 10,1 centímetros. Ya podemos usar diferenciales para estimar, y aparte me preguntan cuál es el incremento exacto. ¿Ya?
Entonces tenemos que el volumen del cubo es x cubo, ¿ya? De ahí me viene el nombre, ¿cierto? Entonces, podemos aproximar, ¿cierto? Ya sabemos que el delta B es la diferencia real, el incremento exacto, y el dB es el incremento aproximado. Ya ahí el incremento aproximado sería la derivada del volumen, por este incremento de x, ¿ya? Y la derivada del volumen, la derivada del x cubo, es 3x cuadrado. 3x cuadrado por este incremento de x, ¿ya? Entonces la pregunta era cuando cambia de 10 a 10,1 centímetros. Entonces el x valdría 10 y el incremento sería 0,1. El incremento de 10 a 10,1, 0,1. Por lo tanto, el incremento del dB es 3 por 10 al cuadrado por 0,1. Y eso es 30 centímetros cúbicos, ¿ya? Este es el incremento del volumen cuando este es el incremento del volumen cuando el cubo aumenta de 10 centímetros a 10,1. Y este es el incremento aproximado, ¿ya? El incremento exacto se calcula con la fórmula del volumen, ¿ya? La fórmula evaluada en 10,1 y la fórmula evaluada en 10. Así calculo yo cuál es el resultado exacto, ¿ya? Obviamente esto es más complicado, ¿cierto? Porque sacar el cubo de un número decimal es bastante más largo, ¿cierto? Pero 10 elevado a 3 es fácil de calcular y te da que el incremento exacto es 30,3, ¿ya? Entonces, el 30 centímetros cúbicos podría ser una buena aproximación, ¿cierto? Recordamos que esto no nos va a dar un incremento exacto, sino que nos va a dar un incremento aproximado. Y ese incremento va a ser cada vez mejor, o esa aproximación va a ser cada vez mejor a medida que este incremento de x sea más pequeño, ¿ya? Entonces la fórmula que tenemos que aprender es esta relación, ¿ya? Que el incremento real yo lo puedo aproximar con la derivada, con la diferenciación, ¿ya? Ese es el ejercicio, poder aproximar la diferencia real con la derivada. Aquí tenemos otro ejemplo. Me piden usar diferenciales para calcular el valor aproximado de la raíz cúbica de 7,5. ¿Ya? Usando diferenciales, tenemos que identificar entonces el x y el delta x que nos piden. En este caso la función es la raíz cúbica de x, ¿cierto? La raíz cúbica de x. Entonces, la derivada de la raíz cúbica es esta expresión que está acá, ¿cierto? Te da, la raíz cúbica que uno conoce es 8, ¿cierto? Y el delta x sería, en este caso sería negativo, sería menos 0,5. ¿Ya? Usamos el 8 como base porque el 8 es una raíz cúbica conocida. ¿Ya? Podríamos haber partido de 2, no mentira, podríamos haber partido de 27, que es otra raíz cúbica conocida, pero ya el incremento sería muy grande y no sería una buena aproximación. ¿Ya? Entonces ahora tenemos que usar la aproximación, ¿ya? Esta aproximación. Entonces, la raíz cúbica de 7,5, la raíz cúbica de 7,5 sería aproximadamente la función, la raíz cúbica de 8, más la derivada por dx. La derivada entonces sería, lo que está aquí está escrito, 1/3 de raíz cúbica de x al cuadrado, raíz cúbica de 8 al cuadrado en este caso, por el incremento, por el de x, que en este caso era menos 0,5. ¿Ya? Y una vez calculado, te da 1,9583. Podríamos ver en una calculadora cuánto es en realidad la raíz cúbica de 7,5. A ver, 7,5 elevado a 1/3. Un segundo.
aproximadamente da 1,96. Entonces es una muy buena aproximación, ¿cierto? Una muy buena aproximación. Ya, entonces el objetivo, chiquillos, es nuevamente aproximar. Aproximar usando este elemento. ¿Ya? Aquí hay otro ejemplo más que ustedes pueden realizar. ¿Ya? Por ejemplo, dice, se inscribe un rectángulo en un semicírculo de 5 metros de radio. Ya tenemos un semicírculo, ¿cierto? 5 metros de radio. Se pide calcular el incremento en el área del rectángulo. Aquí tenemos el rectángulo. Si la longitud de la base se incrementa de 6 metros a 6 enteros, un sexto metro. ¿Ya? Entonces tenemos que X sea la medida de la base del rectángulo y el área del rectángulo inscrito en el semicírculo de radio 5 en función de su base está dada por, esta es la fórmula. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde sale esta fórmula? De haber calculado la base por la altura. Por ejemplo, aquí tenemos un triángulo rectángulo. En este triángulo rectángulo que está aquí, nos damos cuenta que este cateto es X medios, y este de aquí lo podemos sacar por Pitágoras, ¿cierto? Que sería esta expresión que está aquí. A calcular por Pitágoras, la altura del rectángulo te da esta expresión, y por lo tanto el área del rectángulo que sería esa expresión que estamos aproximando usando diferenciales, calculamos la derivada. La derivada de esta expresión la sacamos como la derivada del producto, ¿cierto? La derivada del primero por el segundo sin derivar, etcétera. Y el resultado simplificado te da esta derivada. ¿Ya? Y nos piden entonces saber cuál es el incremento del área. El incremento del área cuando la base aumenta de 6 metros a 6,1 sexto metros. Entonces el X va a valer 6 y el incremento va a ser de un sexto. Por lo tanto, se calcula. El incremento del área es aproximadamente la derivada del área por el incremento. Y la derivada del área la reemplazamos en el X que corresponde, en este caso 6. Se reemplaza cuando el X valga 6. Y cuando el X vale 6, entonces te queda esta expresión de aquí por el incremento, que es un sexto. Por lo tanto, te queda 7/24avos, que es esta expresión de acá. ¿Ya? Así entonces nosotros calculamos las aproximaciones usando derivadas. Aproximaciones que van siendo cada vez más cercanas a medida que el incremento va siendo cada vez más pequeño. Y aquí hay un par de ejercicios para poder calcular usando estas diferenciales. ¿Ya? ¿Queda alguna duda, chiquillos, de todo esto? De los ejercicios de diferenciales, de los problemas de razón de cambios de las derivadas paramétricas. ¿Hay alguna duda hasta el momento? Yo creo que hay muchas, ¿o no? Pero eh, vamos viendo. Déjenme buscar ejercicios que no estén ni en las guías ni en los capítulos. Ya. Vamos a hacer un ejercicio de curvas paramétricas. Después vamos a hacer un ejercicio de aproximaciones. Ya. Vamos allá. Vamos a tener una curva dada por I igual 2 elevado a t y x dado por t cubo menos 5t elevado a t más 2.
Y me piden encontrar la ecuación de la recta tangente, en el punto 2,1. Ya. Antes de, vamos a graficar aquí la curva paramétrica tal cual como es. Entonces voy a compartir pantalla para que veamos cómo es esa curva paramétrica en el GeoGebra. Les comparto pantalla. Vamos a ocultar todos los elementos que están acá. Ahí sí. Tenemos la curva parámetro. Ahí está. Ya. Entonces acá en el GeoGebra, haciendo una breve explicación por si necesitan graficar en el GeoGebra, tenemos la curva, tenemos la expresión, esta va a ser la expresión para el X, la expresión para la Y, el parámetro, el valor inicial y el valor final. Entonces la expresión para la X era t cuadrado menos 5t por e elevado a t más 2. La expresión para la y era 2 elevado a t, el parámetro es t, y no nos dan el intervalo del t, así que vamos a poner un intervalo nosotros. Por ejemplo, el t valiendo entre 0 y 10. Ya. Esta es la curva paramétrica. Ya, parece un poco extraño, ¿cierto? Parece un poco extraño. Ya. Pero me dicen que tiene que ser en el punto 2,1. Y claro, si nosotros nos damos cuenta aquí cuando el t vale 0, si el t vale 0, está el punto 2,1. Perfecto. Entonces, ya sé que el t vale 1. Para que el x y el y valga eso, el t tiene que valer 0. ¿Ya? Ahí tenemos parte del ejercicio hecho. ¿Ya? Dejamos de compartir. Entonces, punto 2,1. Ya. Calculemos y la pendiente es el valor de la derivada en ese punto. ¿Ya? Y calculamos la derivada entonces. Voy a tener el dy de x, y el dy de x, el y está en función del t, así que ambos los derivamos en función de t. Ambos la derivamos en función de t. La derivada de la exponencial sería la misma exponencial por el logaritmo natural de 2 y en el denominador iría la derivada de x respecto a t. Derivamos el x con respecto a t. La derivada de t cuadrado, 2t, menos 5 por la derivada de este producto, t por e elevado a t. La derivada de t es 1 por la derivada de e elevado, o sea, la derivada de t por el segundo sin derivar, elevado a t, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, ya está resuelto, más la derivada de 2, que es 0, que la derivada de la constante es 0. Tenemos que reemplazar ahora en el valor que nos están pidiendo, en este caso cuando el t vale 0. Y cuando el t vale 0, tendría aquí que el 2 elevado a t va a valer 1. Aquí esta expresión se va a 0. El e elevado a t vale 1. Y bueno, toda esa expresión se me va a ir a 0. Por lo tanto, voy a tener el logaritmo natural de 2 dividido en menos 5. ¿Ya? Y esa es la pendiente entonces de mi recta tangente. Ahora si quiero escribir la ecuación, recordamos entonces que la ecuación de la recta tangente sería y menos y1 igual a la pendiente por x menos x1. Y ya tengo todos los datos. Tengo que la ecuación de la recta sería y menos 1, ¿cierto? Y del punto, igual a la pendiente, logaritmo natural de 2 dividido en menos 5 por x menos el x1, que es 2. Esa es mi ecuación de la recta tangente entonces. Entonces vamos a graficarlo. Vamos a aumentar un poquito el intervalo del t. Vamos a dejar que el t se mueva entre
menos 10 y 10. Ya, ahí sí, ahí tiene más sentido la curva. ¿Ya? Entonces, mi recta tangente en el punto 2,1, va a ser la recta que está aquí en la pizarra. Que sería logaritmo narco por x menos 2. Ahí está mi recta tangente a la curva. No se ve muy bien. Vamos a cambiarla de color. Un poquito más chillón. Pero ahí está. ¿Ya? Esta recta verde, no, curva quedó verde. La curva quedó verde. La recta de la que quería quedar verde. ¿Ya? Ahí sí, la recta de la recta tangente a la curva en el punto 2,1. ¿Ya? No tenía mucha variación la curva, así que son bastante parecidas la recta y la curva en el punto 2,1. Esa es la ecuación de la recta tangente. Profe, ¿Ya? ¿Sí? ¿puede repetir cómo sacó el valor de t? Ya. Sí. El valor de t en estos casos eh, tenemos que ver intuitivamente cómo podríamos sacarlo. ¿Ya? No, nosotros lo vimos gráficamente, que era cuando partía la curva, es decir, cuando el t vale 0, daba justo en el punto 2,1. Pero si no, yo tendría que resolver esas ecuaciones. Calcular el t cuando el i vale 1. Entonces tendría que calcular cuánto vale el t en esta ecuación. Ah, y ahí tú te das cuenta también que el t vale 0. ¿Ya? Ojalá tomar la ecuación más sencilla de realizar, ¿cierto? Porque si yo hubiese reemplazado aquí por 2 y trato de resolver esta ecuación, estaría toda la vida tratando de resolverla y no podría resolverla finalmente. ¿Ya? Entonces tú tomas la ecuación más sencilla, en este caso era la i, y la reemplazas por el punto que te dan. En este caso cuando el i vale 1. Y ahí entonces tú te das cuenta que el t tiene que valer 0. Ah, Y en ya, la otra exacto. ecuación tú reemplazas para ver que funciona realmente. Y si el t vale 0, 0, 0, 2. Ah, y el x vale 2. Entonces sí funciona. Ya, gracias, profe. Así tú lo puedes calcular. ¿Ya? ¿Queda alguna duda, chiquillos, respecto a este tipo de preguntas? A las ecuaciones paramétricas. ¿No? ¿Se va entendiendo bien? Ya. Muy bien. Entonces veamos eh, otro tipo de ejercicios. Dame un segundo para no inventar algún ejercicio. Ujú. Ya. Ya. En general, las preguntas sobre razón de cambio y todo eso no se preguntan tanto, ¿ya? Es solamente por un tema de poder comprender por qué se calcula la derivada con respecto al tiempo, y es precisamente por este tema, ¿ya? Lo que más se pregunta de las aplicaciones de las derivadas lo vamos a ver la próxima semana. Ya la próxima semana vamos a trabajar el bosquejo de gráficas. Bosquejo de gráficas. Ya. No, razón de cambio, estoy viendo que no va a entrar en la prueba, ¿ya? Así que fue
para su conocimiento. ¿Ya? No va a ser evaluado, pero es parte del contenido, del currículum. ¿Ya? Diferenciales y aproximaciones sí van a entrar. ¿Ya? Diferenciales y aproximaciones sí van a entrar. Déjenme buscar un ejercicio rápidamente. No puedo creer que no tenga ejercicio respecto a esto. Dame un segundo. No puede ser. Pensé que ya lo tenía todo listo. Un ejercicio más paramétrico, de esto sí que van a entrar. Y podríamos ver el siguiente ejercicio. Si se considere la curva C, una curva C dada paramétricamente por el X coseno cubo de T y el Y seno cubo de T. Ya con T, aquí sí es que nos dan el intervalo. 0,2 pi. Cerrado. Ya. Nos piden primero verificar que la curva pasa por 1,0 y 0,1. Y nos piden calcular la primera derivada y la segunda derivada. ¿Ya? Así que vamos a aplicar ahí todo el material. ¿Ya? Así que vamos primero con la primera derivada. Verifiquemos primero que pasa por el punto 1,0. Ya. Entonces, para verificar qué pasa por el punto 1,0, tengo que resolver las siguientes ecuaciones. Que el X valga 1. ¿Hay algún valor de t que haga que el coseno valga 1 y el seno valga 0? Y sí. El valor de t que hace eso es el t igual 0. Ya resolviendo la ecuación que corresponda, o resolviendo los valores de seno conocidos, ¿no es cierto? El seno de 0 es 0. Entonces, claro, aquí tendría que ser el t igual a 0. El seno de 0 es 0 y el coseno de 0 es 1. Ya son los valores conocidos. ¿Ya? Y en el otro caso, para que pase por el 0,1, el X tendría que valer 0 y el seno tendría que valer 1. Y entonces, coseno de pi medios es 0. Coseno de pi medio es 0, ¿cierto? Dando el cuarto de giro, coseno de pi medio es 0 y el seno de pi medio es 1. Entonces aquí el t es pi medio. Entonces sí pasa por el punto 1,0 y 0,1. ¿Ya? No vimos nosotros ecuaciones trigonométricas, ¿cierto? Lo que vimos de trigonometría fue lo básico, calcular algunos ángulos notables, y utilizando esos ángulos notables, nosotros nos dimos cuenta de esto. ¿Ya? Si el t vale 0, entonces el coseno es 1 y el seno es 0. Y el t, cuando es pi medio, 90 grados, el coseno de 90 sería 0 y el seno de 90 sería 1. Entonces pasa por estos puntos.
¿ya? Pasa por esos puntos. Sí, pasa por esos puntos. Ya. Vamos con las derivadas. La derivada de y con respecto a x, entonces tendría que primero derivar respecto al parámetro en el que está. Sería la derivada de y con respecto a t y la derivada de x respecto a t. ¿Ya? Y derivo. Seno cubo, tendría que aplicar la regla de la cadena, ¿cierto? Primero derivar el cubo, que sería 3 seno cuadrado de t, por la derivada del seno, coseno t. ¿Ya? Y la derivada de x respecto al t, tengo coseno cubo, así que primero derivo el cubo, 3 coseno cuadrado de t, por la derivada del coseno, que sería menos seno t. Entonces me doy cuenta que aquí yo puedo simplificar algunas cosas, ¿cierto? Puedo simplificar el 3, puedo simplificar el 3, puedo simplificar un seno y puedo simplificar un coseno. Entonces lo que te queda sería menos seno t dividido en coseno t. ¿Ya? Entonces, ¿qué me está queriendo decir esto? Que la curva de y de x está cambiando a razón de esta expresión que está acá. ¿Ya? Y si me están pidiendo la segunda derivada, lo primero que me tengo que dar cuenta, entonces, que la derivada de esta curva también la puedo escribir de forma paramétrica. ¿Ya? Y como es el cambio con respecto al x, el x sigo escribiéndolo tal cual como estaba. En este caso, coseno cubo de t. Y el y, como estoy sacando la segunda derivada, el y es el que escribo como su derivada. ¿Ya? Y entonces la derivada dijimos que era menos seno t dividido en coseno t. Por lo tanto, si yo estoy buscando la segunda derivada, un poquito, si a mí me están pidiendo la segunda derivada con respecto a x, entonces lo que me están pidiendo a mí es la derivada con respecto a t de mi derivada que tenía y la derivada de x respecto a t. ¿Ya? ¿Cierto? Tiene sentido, ¿cierto? Si sabemos que la segunda derivada la escribimos de esta forma, la derivada de la función con respecto a x, ahora tenemos que derivar con respecto a t, que es la variable en la que están ambas. ¿Ya? Entonces, para sacar la segunda derivada de una variable, de una curva paramétrica, derivo dos veces el y en este caso, ¿cierto? Saqué la derivada, ahora la vuelvo a derivar, y el denominador sigue siendo la derivada de x respecto a t. ¿Ya? Entonces derivamos esta expresión. Tenemos que derivarla como cociente. Sería la derivada del primero, coseno t, por el segundo sin derivar, coseno t. Menos el primero sin derivar, sería menos seno t, por la derivada del segundo, la derivada de coseno, seno, menos seno, ¿cierto? Entonces menos por menos me da más, se me cancela ese signo, dividido en el cociente cuadrado. Entonces tendría coseno cuadrado de t. Y todo eso dividido en la derivada de x respecto a t, que ya la habíamos calculado antes. Sigue siendo la misma expresión que teníamos antes, por menos seno de t. Ya, simplificar un poco. ¿Ya? Por ejemplo, seno cuadrado, ¿cierto? Utilizando la identidad fundamental de la trigonometría, nos va a dar, vamos a poder simplificar un par de cosas aquí. Esto va a poder multiplicar este con este, etcétera. Pero no nos piden simplificar. Así que si en la prueba yo llego hasta aquí, ya está listo. ¿Ya? A menos que me pidan simplificar, habría que usar unas herramientas ahí para poder calcular. ¿Ya? Que en este caso vamos a hacer. ¿Ya?
Vamos a simplificar la expresión que nos queda aquí, que sería para poder recordar esas herramientas de simplificación. Entonces tengo que la segunda derivada de y con respecto a x sería, podemos factorizar por menos, ¿cierto? Diría coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t dividido en, estas dos se multiplican, 3 coseno a la cuarta de t por menos seno de t. ¿Cierto? Utilizando los extremos por extremos y medios por medios. Aquí tendría que dividir por 1. Por extremos medios por medios me llego a esta fracción de aquí. Por lo tanto, el menos con el menos me da más, y coseno cuadrado de un ángulo más el seno cuadrado del mismo ángulo me da 1. Así que esto se simplifica a 1. A 1. ¿Ya? Por lo tanto, tengo aquí 1/3 coseno a la cuarta de t seno de t. ¿Ya? La próxima semana vamos a ver una gran aplicación para las primeras y las segundas derivadas para entender cómo es que funciona gráficamente el tema de las derivadas. ¿Ya? Así que vamos a graficar esta curva. Aquí está el ejercicio. Vamos a graficar esta curva, que era la expresión para el x, era coseno cubo de t. La expresión para el y era seno cubo de t. El parámetro se movía de 0 a 2 pi. 2 por pi. Ya. Esta es la curva que nosotros estábamos viendo en la pizarra. ¿Ya? Esta es la curva que estábamos viendo en la pizarra. Parece que se pegó un poco. Ahí sí. Ya. Entonces las derivadas que nosotros calculamos es cómo va cambiando esta curva. ¿Ya? Así que la próxima semana vamos a ver bien cómo funciona este tema de las derivadas y cómo podemos utilizarla para resolver este tipo de ejercicios. ¿Ya? Así que dejémoslo hasta aquí por hoy día. Ya, de acuerdo a la planificación, vimos todo lo que teníamos que ver el día de hoy. Y a la próxima semana vamos a ver gráficas, optimización y la famosa regla del L'Hopital que ustedes utilizaron para resolver algunos ejercicios de límite. ¿Ya? ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Algún reclamo? ¿Alguna sugerencia? Ya. Lo dejamos hasta aquí entonces, chiquillos. Voy a subirles el video. Yo creo que hoy día, a más tardar mañana, y la guía correspondiente a esta semana también. Que tengan un bonito día, chiquillos. Adiós.